tardes, estimados participantes de este módulo de formación deportiva y educación física. Es importante tener presente que para todo hoy en día, después de la pandemia, ha existido un gran boom en cuanto a la actividad física, en cuanto a realizar cualquier tipo de deporte. Y bueno, eso es lo que nos compete en la tarde de hoy. Vamos a comenzar diciendo, siempre los hombres han dejado que su cuerpo se callase y ahora solo hablan con la boca. Nicolás Kanzakis Sorba, llamado Sorba el griego. Esta frase nos deja mucho que analizar en vista que eh, han dejado de hacer actividad o después de la parte pospandémica se ha retomado la actividad física y los deportes. Entonces tenemos allí educación física y deportes. ¿Qué realmente transmite la educación física como tal? El ritmo y la expresión, actividades en medio natural, juegos y deportes, desarrollo de las cualidades deportivas, condición física y salud, que eso es lo que realmente debemos de tomar en consideración. ¿Por qué la dejo de último y no de primera? Porque siempre tenemos que tener presente que lo mejor que podemos tener las personas es una buena condición física y salud. Para eso se encarga la educación física. Vamos a ver algunas conceptualizaciones de lo que significa actividad física. Es un término amplio que comprende cualquier movimiento corporal que exija gasto de energía. Además de la educación física y el deporte, la actividad física incluye el juego activo y actividades habituales y cotidianas como andar o ir en bicicleta, así como las tareas domésticas y la jardinería. También tenemos que tener presente que la ida a los gimnasios con una multiplicidad de material también nos conlleva a mejorar, gracias a la actividad física, la salud. La educación física es la experiencia de aprendizaje planificada. Como ustedes, todas las personas han pasado desde preescolar hasta la universidad, ¿verdad? Todo eso aprendizaje que se ha ido efectuando en cada uno de los niveles te ha llevado, siempre ha estado presente la educación física. Entonces, por eso decimos que es la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación o el currículo educativo, ya se llame infantil o preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, la educación física actúa como punto de partida del compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. Si uno no realizó una buena educación física, si uno no tuvo una buena orientación dentro de la actividad física, dentro de la educación física, pues la actividad física complementa de alguna manera y el deporte específico complementa en sí la, la vía de poder obtener una mejor condición y salud. La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de la clase de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las actitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. Recordemos nuestro pasaje por los diferentes estatus, ¿verdad? Que ya hemos nombrado, citado anteriormente. En las habilidades psicomotrices, es muy importante desarrollar las actividades físicas o las habilidades psicomotrices en las edades tempranas. ¿Para qué? Para poder tener una mejor visión a colocar a una persona a edad temprana en un determinado deporte. Hoy en día hay una gran concepción de que se hace exigencia a los muchachos o a los niños desde edades tempranas en cierto tipo de actividades físicas. Realmente yo no lo veo de esa forma porque si nosotros queremos desarrollar realmente un deporte, tenemos que ir tomando en consideración no solamente los procesos que se tienen que hacer, sino tenemos que tener y respetar, ¿verdad? Los principios
fisiológicos de las personas. Ahí tenemos nosotros también una gráfica donde cómo orientamos de alguna manera la educación física. Y por último, el deporte, todas las clases de actividad física que contribuyen a la buena forma física, al bienestar mental y a la interacción social incluyen el juego, el esparcimiento, el deporte organizado, improvisado, competitivo y los juegos o deportes tradicionales. Tenemos que tener la idea de que en el deporte organizado va hacia una corriente, bien sea mundial u olímpica, que es el sueño de muchos deportistas. El deporte ya organizado requiere o exige una gran cantidad de desarrollo para poder mantenerse y poder lograr los sueños que de alguna manera siempre tiene el practicante. Ahí podemos ver un sinfín de deportes que todos conllevan, ¿verdad?, a la vía de lo que es conseguir la parte élite, no solamente el alto rendimiento. Es importante conocer cuáles son las fases que se tienen para el desarrollo evolutivo de las personas en los deportes. Recuerden que hay una base que se conoce como la iniciación, luego sigue la formación, más adelante continúa con el desarrollo, bueno, luego viene la especialización deportiva, seguidamente se entra ya dentro del alto rendimiento, que es cuando se consigue la maestría deportiva y por último, la élite. Es recomendable que toda persona entienda que debe cumplirse procesos para poder ir subiendo cada uno de esos estatus que les he mencionado. Tenemos otras conceptualizaciones de educación física o formación deportiva. Por ejemplo, es una disciplina que nos ayuda al desarrollo armónico e integral de nuestro cuerpo utilizando movimientos específicos. Es una disciplina pedagógica. Cuando hablamos de pedagogía, hablamos de la forma de conducción, porque aquí es importante tener presente qué significa la pedagogía. Es la forma de conducción. Viene del griego, ¿verdad? De la palabra agogos, que significa niños, y luego viene perdón, pai de un niño y agogos yo conduzco. Entonces, ¿qué sucede? Que paidagogía, que era la palabra en sí, viene a transformarse a lo que es la pedagogía, que es la forma de conducir al niño. También decimos que es una disciplina, bien sea pedagógica, con carácter eminentemente formativo, que contribuye al desarrollo armónico del individuo mediante la práctica sistemática de la actividad física. Se tiende a generar actitudes, habilidades, hábitos y conocimientos con lo que se presente coadyuvar o elevar la calidad de la educación. Una, una educación sin tener dentro de su parrilla, sin tener los módulos de educación física es una educación incompleta. Desde tiempos muy remotos se conoce que la actividad física siempre se ha llevado o siempre se ha tomado en consideración para el mejoramiento de las condiciones físicas de las personas de cada una de esas épocas. Decimos también la formación integral del educando mediante sus actividades. Se solucionan tareas físicas y educativas dirigidas a crear la cultura necesaria para realizar sistemáticamente ejercicio físico, como de una forma sana para emplear su tiempo y elevar su calidad de vida. Es importante que comienza siempre la educación física a darle el basamento. ¿Cuál es el basamento para para generar una condición, si se quiere, especial? Comenzaríamos con el acondicionamiento neuromuscular o llamado calentamiento. Por eso es que la educación física deja una base allí para luego poder ir realizando los ejercicios físicos. El hombre siempre tiene que adaptarse a un tipo de educación y este a su vez le genera la salud. La salud en el hombre siempre se hace en un círculo. Entonces, por eso es que están eh, concadenadas unas con otras.
No puede haber educación si no hay salud, no puede haber educación si la persona o el ser humano no entra dentro de ese sistema y es conveniente pues que de alguna manera tengamos a desarrollar ese tópico que es la salud en base a unas buenas condiciones físicas. Tenemos una breve reseña histórica. Desde los orígenes del hombre, el movimiento humano ha sido evolucionando por una cualidad propia y un factor de desarrollo tanto filogenético, que se encarga de lo que es el origen, como ontogenético, que es el desarrollo individual, de una utilización puramente de subsistencia. Por ejemplo, el hombre salía a recoger los frutos, la caza, la pesca, la labranza, ¿verdad? Y prepararse para el combate. Eso tenía que tener de alguna manera, pues, una base de sus condiciones físicas. Ahí observamos cómo, según lo que hemos aprendido, ¿verdad? El desarrollo y la evolución del ser humano. En la antigua Grecia, el ejercicio físico ya se vinculaba con la protección de la salud y el deseo del Estado en contar con ejercicios sanos y aptos para el combate. Por eso se prestaba una gran atención al temple a los ejercicios físicos, según Laptet y Min, en el año 1987 hacen esta breve reseña. La utilización del ejercicio físico como preparación para el combate se extiende hasta la Edad Media, caracterizado por las constantes guerras. Recuerden que hubo ahí las cruzadas y ese tipo de guerras que de alguna manera venían desde tiempos atrás y la condición física era importante para ello. Recordemos también lo que era Atenas y Esparta, ¿verdad? Lo que de alguna forma se llamaron las competencias o es el nacimiento de las competencias que hoy más adelante dieron origen a los Juegos Olímpicos. Es el Renacimiento cuando los ejercicios violentos en la Edad Media se pasa a juegos más refinados, donde la habilidad reemplaza la fuerza. Juegos tradicionales, populares, danza folclórica, eh, el circo aflora, los juegos acrobáticos. Entonces, estas actividades pistas desde hoy sería el germen de la educación física actual. Bien, la educación física, los términos que van, va de vieja data. En los años 1530 hasta 1606, el doctor en medicina, quien Mercurialis, fue el primero que hizo el tratado del arte de la gimnástica. Hace una distinción entre la gimnasia militar y gimnasia atlética y gimnasia médica, a la que le atribuye máxima importancia. Es necesario conocer que más adelante esta gimnasia militar tuvo su basamento en los años 50. El término de educación física se atribuye a John Locke en Inglaterra en el año 1693. Luego tenemos que tener presente que las escuelas suecas de Lynn del año 1776 a 1839, la cual introduce en la enseñanza el empleo de ejercicios sistematizados capaces de localizar el trabajo en determinados puntos del cuerpo. La primera mitad del siglo XIX es también la época del desarrollo de la corriente deportiva inglesa, que introduce los juegos deportivos en los colegios ingleses. En la escuela francesa, desde 1770 a 1848, de origen español como militar, dirigió su acción de formar atletas soldados. Crea en Madrid el Instituto Gimnástico Pestalozziano y es el fundador de la educación física en Francia. Vamos a tener los enfoques de la educación física en diferentes periodos. Decía que en la época de los 50-60 viene la educación física, el enfoque militar, un enfoque muy imperativo ya que el profesor como conductor y director único de la clase. Seguidamente teníamos la uniformidad de movimiento. Si nosotros hacíamos este movimiento, teníamos que hacerlos de una uniformidad total. Por eso es que en muchas de las películas se observa, ¿verdad?, cómo eran las exhibiciones de la parte o de las galas gimnásticas que se hacían y la parte de educación física allí. Las marchas es el inicio de las marchas y las evoluciones. También
los ejercicios de orden y control debido a que ese profesor es el conductor directo y por último tenemos que la rigidez en el trabajo debido como ya lo anuncié anteriormente, el carácter imperativo. Seguidamente, desde la década de los 70 se hace más deportivo la educación física. Es cuando el trabajo de fundamentos deportivos se inicia allí, se auxilia de la parte predeportiva para entrar en el aspecto deportivo. La finalidad de por sí eran las competencias. Si recordamos nosotros hacemos historias de aquellos juegos con IDES, aquellos juegos con EFIDE que fueron muy vanagloriados en la época de los 70. Detección de posibles talentos deportivos. Esto dio origen a la detección de posibles talentos deportivos en las diferentes disciplinas que se tenían en esos juegos. A finales de los 70 hasta 1987 se tomaba en consideración o forma ya una dirección la parte psicomotriz, que es cuando surge un trabajo terapéutico y se integra la teoría de la educación física como tal. Aquí tenemos la relación indisociable entre el desarrollo psíquico y motor estructurados por objetivos y unidades. Se centra su trabajo sobre el equilibrio y coordinación óculo-manual y óculo-podal. Es la enseñanza de los programas como tal, el diseño de los programas, bien sea para las primeras etapas, se hacía de una manera, un deporte se hacía desde todo punto de vista, un deporte en la primera corriente o en el primer trimestre se hacía un deporte de conjunto, luego se hacía un deporte individual y luego se realizaba con otro tipo de deporte de conjunto o se intercalaba año a año. Desde 1987 hasta 1999, según el currículum establecido para llevar a cabo la educación física, se buscaba un trabajo coordinado entre los órganos, aparatos y sistemas. Es allí cuando es, mm, son dotados los liceos o colegios de muchos eh, implementos que si se quieren para poder mejorar la calidad de la educación física. Utiliza las habilidades físicas como eje rector y principalmente componente generador de cualquier dinámica del ser humano. Utiliza actividades de apoyo permanentes y complementarias y se sustenta en unidades programáticas. El programa de baloncesto, el programa de gimnasia, el programa de atletismo y así sucesivamente. Luego se llega desde el año 2000, ya con el nuevo milenio, hasta los actuales momentos. Una educación física deportiva improvisada. Es lamentablemente, por eso los amantes de la actividad física, de la educación física y el deporte, decimos que la educación física como base para la actividad física y el deporte tiene que hacer como el ave fénix, renacer. ¿Por qué? Porque aquí, con esto del deportivo improvisado, es referido a la falta de normas que condicionan la actividad. Es el llamado docente, de alguna manera, que ha perdido su perspectiva. Es aquel docente que, el de la gorrita y debajo de la mática de mango o debajo de alguna de las cosas, donde, si se quiere, pues improvisaba todas las acciones que se conllevan a la educación física. La falta de uniforme, si se quiere, era ir como quisiera ir, siempre y cuando realizar la actividad. Por eso se llama deportivo improvisado. También tenemos por qué razón existe una base legal de la educación física. Toda ley parte de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Y de allí parte unas leyes que de alguna manera
tienen que ver con la educación física, como es el caso de la LOE, la Ley Orgánica de Educación, ¿verdad? Que tiene mucho que hablar ahí con respecto a sustento para la educación física, la LOAFET, la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y lo que se conoce como la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que es la LOP. Para entrar en materia ya de lo que es en sí la educación física, tenemos que conocer de alguna manera lo que son los planos y ejes. Nosotros tenemos que enseñar a las personas a decirles que existe un plano sagital, que es aquel plano que nos delimita de alguna manera el lado izquierdo o el lado derecho. Existe también el plano frontal, plano de Frankfurt, también conocido, que nos delimita la parte anterior y la parte posterior. Entonces, la parte posterior, que es la cara de frente, y la parte posterior. Y tenemos luego el plano transversal, que es aquel que delimita la parte superior y la parte inferior del ser humano. Tenemos que tener presente también que el eje longitudinal tiene mucho que ver con el plano transversal. ¿Por qué? Porque son los que delimitan la parte superior de la inferior de cada ser. Con respecto al eje sagital, tiene que ver con el plano frontal que delimita la cara anterior y la cara posterior. Y por último, ¿verdad? Tenemos que ver el eje transversal que tiene mucho que ver con el plano sagital, que es la delimitación del lado derecho y del lado izquierdo de cada ser humano. La condición física es llamada la forma física, es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física. La condición física la podemos dar en base a algunos test, ¿verdad? Que podemos referir para poder saber si la persona de alguna manera está en buena condición física. La aptitud física es la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas normales y de alguna manera con vigor y eficiencia, sin fatigarse demasiado y con suficiente energía, bien sea en sus pasatiempos y en cara a emergencias físicas imprevistas. Por ejemplo, empujar un carro porque me quedo accidentado, tengo la fuerza, o tener que caminar por no tengo eh, el uso del transporte público y tengo que caminar desde muy lejos. Desde el punto de vista, existen 5 componentes básicos, que son la tolerancia cardiorrespiratoria, la fortaleza muscular, eh, desde el punto de vista de la salud, la tolerancia, la flexibilidad y composición del cuerpo. Fortaleza muscular tiene que ver y la tolerancia muscular con el otro. La condición física, en el área de la educación física, antes de tratar la condición física hay que hablar de un aspecto básico que nos va a permitir una condición física saludable, que es el acalentamiento o acondicionamiento neuromuscular. Calentar bien es fácil e importante, disminuye el riesgo de lesiones, te hace ganar una concentración y capacidad para el trabajo principal. No hay una única forma de calentar, pero en todo caso se realizará la parte general con 3, carrera o algún ejercicio para subir las pulsaciones, ejercicios de las articulaciones y los músculos, que es lo que se conoce acondicionamiento neuromuscular, que viene dado por la elongación muscular y la movilidad articular. Los estiramientos con un trabajo específico, que es lo que estoy hablando de la elongación, que consiste en practicar la actividad principal, pero a menos intensidad. ¿Qué es la condición física igual a salud? Según la Organización Mundial de la salud es el estado de bienestar físico, psíquico, que es nuestro estado de ánimo, y social en cuanto a las relaciones. Fuerza, en cuanto a la actividad física, tenía que ser con la fuerza, rapidez, flexibilidad y resistencia, que son las 4 capacidades físicas básicas. Todo el mundo para tener una buena salud debería tener una buena condición física, en especial en resistencia, que es la más relacionada con los sistemas cardiovascular y respiratorio. Además de la condición física, es necesaria para practicar deportes, ya que sin ella no aguantaríamos la práctica deportiva, no se tendría fuerza para golpear un balón o para saltar. No se llegaría rápidamente a los balones en el caso que tengan que ir a buscar a una de las bandas y nos podríamos lesionar por falta
de elasticidad o flexibilidad. Eh, las capacidades físicas son actitudes biopsíquicas del ser humano, las cuales se expresan en diversas formas en el que el hombre interactúa con el medio en el que vive y en el campo del deporte y la educación física. Se observa en el potencial físico que demuestra un individuo en diferentes modalidades deportivas existentes. Cualquiera que sea, bien sea de la carrera, el halterofilia o levantamiento de las pesas o el fondo como tal. Bien, también pudiésemos decir la flexibilidad que se ocupa en algunas modalidades deportivas, como es el caso de la gimnasia rítmica. La cualidad física está muy relacionada con la calidad de los movimientos técnico-tácticos que un deportista realiza, propio de un deporte determinado, como es el caso bien sea de batear, de patear o un dojo, que si se quiere así se le llama aquí donde se practica artes marciales. Voy a hacer un pequeño esbozo. Es conveniente que ustedes lo tengan presente, las actividades físicas motrices. Siempre dijimos o hemos dicho que solamente existen cuatro, ¿verdad? Resistencia, fuerza, rapidez o velocidad y la flexibilidad. Pero aquí vamos a tener, gracias al doctor Alfonso Collazo, que hizo una clasificación extraordinaria de las capacidades físicas motrices, y tenemos primeramente las capacidades físicas condicionales, como son la fuerza, que a su vez ella se subdivide en fuerza rápida, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza rápida y resistencia a la fuerza como tal. Esta también en las capacidades condicionales tenemos a la resistencia, que a su vez tiene resistencia anaerobia corta, como es el caso de 10 a 20 segundos, la media de 20 a 60 y la larga de 60 a 120. Esa resistencia anaerobia allí se puede mezclar en resistencia aláctica, o sea, sin producción de ácido láctico, o resistencia anaeróbica láctica, que es, ya si se quiere, con activación del ácido láctico. En la resistencia aerobia de corta, mediana y larga duración, se va a depender mucho de la cantidad de minutos que se haga la exigencia al cuerpo para de esa manera poder entrar, si es corta, si es media y si es larga. Luego tenemos acá la rapidez como tal, que podemos decir en ella la rapidez de reacción, la rapidez de acción, la rapidez de traslación y resistencia a la rapidez de reacción. Y las capacidades coordinativas, como muy bien lo podemos tener, vimos las condicionales, las capacidades coordinativas estarían llamadas con las generales o básicas, que son capacidad de regulación del movimiento, capacidad de adaptación y cambios motrices. Eh, Están las capacidades coordinativas especiales que tienen que ver con la orientación, la anticipación, la diferenciación, el ritmo, el equilibrio, el acoplamiento y la precisión. Y aquí también tendríamos que tener las partes complejas como tal, que nos habla de el ritmo de aprendizaje y la agilidad. Y por último tenemos las capacidades incondicionales condicionales, que son de alguna manera la movilidad articular, que viene regida por la activa y por la pasiva, las capacidades intelectuales, que por ende de alguna manera son inteligencia, creatividad, sensopercepción motriz, representación, memoria, imaginación y pensamiento. Bueno, muchachos, tienen aquí unas asignaciones que están ya en el plan de evaluación. La asignación se las voy a colocar una vez suba a la plataforma la clase, que les sea de mucho provecho, que es investigar sobre los test físicos o pedagógicos. Se llaman test pedagógicos, pero también son llamados test físicos, de acuerdo a las capacidades condicionales. Ustedes escogen la que quieran y eso está. Tomando en consideración las capacidades físicas motrices, propongo de manera escrita escoger 6 capacidades y una prueba o test por cada capacidad. Ahí los tiene. Diga en qué edad es factible el test propuesto por usted y haga un glosario de las 10 palabras que le impactaron del tema. Va a ser, ¿verdad?
una evaluación del 20%. Van a ser dos infografías, una infografía de la pregunta 1 y 2 y una infografía de la 3 y la 4. Pudiese decir que para no llenar muchas infografías de 1, 2 y 3, por eso las dividí en 3 y 4. ¿Ok? Para que de alguna manera ustedes puedan tener presente todo lo concerniente a el manejo de palabras que van saliendo en cada uno de los módulos o que de repente no recordaba del bachillerato y así de esta manera pues lo tienen más al tanto. Ha sido un placer para mí tenerlos en clase. Espero que este material les sirva de mucha ayuda y en verdad muchas gracias por su atención. Así que feliz tarde y espero que la pasen de lo mejor.